listos para contar la verdad. La mayor deuda de todos los niveles de gobierno es la seguridad. Uno de los objetivos es combatir actos delictivos. Cuando la verdad se investiga, la mentira tiembla. Yo tengo otros datos. No les gusta la crítica, pero hay cosas que se tienen que decir. Que no es falso, pero se exagera. Es cuestionar, es pensar distinto. Cuando la política se mide ante la justicia. Así las cosas. Dice lo que otros quieren ocultar. Son las 8 de la mañana con 1 minuto en el tiempo del centro de la República Mexicana. Bienvenido, bienvenida a una jornada más de Así las Cosas por W Radio. Mi nombre es Claudia Ivonne Hernández Torres y lo estaré acompañando desde estos momentos y hasta las 10 de la mañana. Tiempo suficiente para dejarle a usted bien informado, bien informada sobre el acontecer de nuestro país y por supuesto del estado de Querétaro. Usted nos escucha a través de la frecuencia del 1310 de amplitud modulada en la zona metropolitana aquí en Querétaro y en el 90.1 de frecuencia modulada en San José Iturbide. Mando un saludo a toda la gente que nos escucha en aquellas latitudes y altitudes. Vámonos rápidamente con un resumen de lo que está de lo que se está generando en el estado de Querétaro. Vamos rápidamente con la actualidad generada en estos días. Este fin de semana, trabajadores de la Comer organizan un aumento salarial, logran un aumento salarial del 13% luego de un paro de labores de cerca de 3 horas este fin de semana. Y es que ya tenían varios años exigiendo mejores condiciones laborales hasta que estallaron en huelga. Afortunadamente, la huelga se resolvió y estos trabajadores lograron su aumento salarial. Escuchemos. El logro que tuvimos pues es una negociación de más de 2 dígitos y eso pues nos da mucho gusto porque finalmente se hizo valer el derecho de los trabajadores y sobre todo se cumplió con el objetivo que es que el trabajador tenga una mejora a través del contrato colectivo. Niega el fiscal Víctor Antonio de Jesús Hernández haber silenciado a la familia de Perla Citlali, mujer víctima de feminicidio. Por el contrario, asegura que lo único que buscaba era realizar una investigación sigilosa para no alertar al presunto culpable. Sin embargo, a pesar del silencio público, el feminicida sigue libre. Nosotros nunca hemos solicitado que se haga, que no se difunda y al contrario, creo que nosotros estamos convencidos en que debe haber transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en las investigaciones que son de la competencia de la institución. Bueno, eso es lo que dice la voz oficial, aunque la voz de los familiares pues sale y declara que les obligaron a guardar silencio para no alertar al presunto feminicida, cosa que pues no sirvió, no funcionó. El feminicida de Perla Citlali sigue libre. Voceras de la Madre Tierra denuncian que los data centers que se instalan en el centro de Querétaro, en el estado en términos generales, evaden manifiestos de impacto ambiental. Advierten que van a llegar 6 centros más al municipio de Colón. Y ahí se encontró el hueco legal para que entonces las empresas no tengan que decirnos esta información. Y como él ya lo dijo, él no decide, el secretario de Desarrollo Sustentable, él no va a decidir si se meten las empresas o no. Él nos dijo que son las empresas las que deciden si hay suficiente agua. Vámonos con otras informaciones y nos vamos al municipio de Bizarrón. El presidente de la Asociación Civil Pro Municipio de Bizarrón Libre asegura que el proceso de nombramiento de este lugar de Bizarrón de Montes como municipio se ha visto detenido por egos políticos. Javier Sandoval afirma que figuras políticas como Astrid Ortega, actual presidenta de Cadereyta, el diputado federal Gilberto Herrera y el diputado local Eric Silva les han dado la espalda pese a que en un inicio fueron importantes impulsores de este movimiento. Desafortunadamente sus egos políticos no les ha permitido que este avance pues genere esa municipalidad, ¿no? Uh-huh. Es eso, son sus egos políticos. Misma presidenta de turno lo ha dicho, ¿no? O sea, a mí me conviene que se vayan, pero en mi administración no, porque no voy a ser la presidenta que perdió a Bizarrón de Montes, ¿no? Y las demás delegaciones.
Bueno, y hablando de este tema, el de Bizarrón, el diputado Eric Silva dice que hay voluntad para promover el nombramiento de Bizarrón como municipio. Sin embargo, advierte que se necesitan cumplir con ciertos requisitos que marca la ley. Dentro de la Constitución Federal, bueno, en el artículo 115, dice que los municipios tienen algunas funciones, algunos servicios o algunas cuestiones que ellos tienen que subsanar para que puedan, de cierta manera, tener el grado de municipios, ¿no? Y entonces, pues yo estoy ahorita en el momento de empezar a revisar bien todo ese expediente y ver dentro de esta solicitud que hace pues la ciudadanía de Bizarrón, que cumplan con todos esos requisitos, pues para... En otras cosas y de las informaciones que se han generado en los últimos días, en las últimas horas, Cívica Querétaro arranca ya con el censo en el centro histórico para validar las acciones que serán necesarias para organizar el comercio en aquella zona. Ya teniendo esta consolidada esta propuesta, hay ahora sí solicitar a la autoridad que nos recibe en este diálogo público y presentar esta propuesta, ¿no? Entonces, son distintas fases. Primera fase de escucha, consulta con los artesanos, generamos en una segunda fase una propuesta consensuada. Vámonos con otras informaciones y también tienen que ver con las informaciones en el municipio. De los 1,512 registros obtenidos durante el censo para conocer el número de personas autistas en la capital queretana, solo se han entregado alrededor de 300 cordones de identificación, reconoció la directora del DIF municipal de Querétaro, Gabriela Valencia. Antes los cordones los entregaban, o sea, se fijaban fechas y se hacían de igual manera bloques para estarlos entregando, y la entrega se hacía en el CIR, en el Centro Integral de Rehabilitación en Santa Rosa Jauregui. En la información de carácter nacional, hay informaciones que están destacando una crisis, según algunos medios de comunicación, en el Instituto Nacional Electoral. A 9 meses de la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el famosísimo INAI, la opacidad se ha instalado en el Instituto Nacional Electoral, dicen algunos medios de comunicación. Quintuplicó las respuestas negativas a solicitudes de información y además ha recurrido más seguido a la figura de confidencialidad para sellar documentos que podrían presentar versiones públicas sin afectar datos sensibles. Mire, de abril a diciembre del 2025 se registraron 179 negativas de información por confidencialidad, el doble que en el mismo periodo del 2024 y 5 veces más la cifra reportada en el mismo periodo del 2021, de acuerdo con datos abiertos de la Plataforma Nacional de Transparencia que hoy opera la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. El INE está abusando de la confidencialidad, dijo la excomisionada del INAI, Adrián Alcalá. Una traba de carácter perpetuo para sellar documentos que podrían entregarse en versión pública. Esto preocupa, sobre todo en estos momentos que viene una reforma electoral importante y que le significará un avance o un retroceso a algunos partidos políticos, incluyendo, por supuesto, el Partido Movimiento de Regeneración Nacional. Y en la información de carácter internacional, déjeme compartirle que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, está ya profundizando cambios en el gobierno con la eliminación de 7 programas sociales y organismos que forman parte del chavismo, 4 de ellos creados por el derrocado mandatario Nicolás Maduro, según informó la prensa local este domingo. Fuerzas estadounidenses, como ya lo sabe usted, capturaron a Maduro en una incursión militar el 3 de enero en Caracas, por lo que Rodríguez, quien era su vicepresidenta, asumió el poder de forma temporal. Esta presidenta interina tiene como objetivo realizar varios cambios ministeriales, una reforma de la legislación petrolera, una histórica ley de amnistía cuya aprobación se prevé para la próxima semana y bueno, pues ha comenzado a hacer cambios importantes al interior del gobierno, entre ellos, como ya le decía, la eliminación de programas sociales. 3 de ellos, conocidos como misiones, creados durante el gobierno de Nicolás Maduro.
Los otros programas y un ente suprimido se crearon y potenciaron con el mandato del popular fallecido presidente Hugo Chávez. Algunos programas serán reasignados a otros ministerios, según dio a conocer la presidencia de la República allá en Venezuela. Son las 8 de la mañana ya con 10 minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana. Vamos a hacer rápidamente un corte de estación, un corte comercial y regresando con toda la actualidad, los detalles de todo lo que sucede en el estado de Querétaro y por supuesto más allá. Quédese con nosotros, usted está en la frecuencia correcta, la de W Radio. Así las cosas, donde la noticia se analiza, se cuestiona y se entiende desde todos los ángulos. Continuamos. Son las 8 de la mañana con 16 minutos. Gracias por permanecer en esta sintonía. Gracias por conectar con W Radio y vamos a explorar un poco de la información que se ha generado en las últimas horas en el estado de Querétaro. Seguramente usted conocerá algunas delegaciones de nuestra entidad. Ya lo sabe, estamos organizados por municipios y los municipios por delegaciones. Las delegaciones por comunidades o rancherías. Esto se utiliza todavía en algunas partes de algunas zonas como el semidesierto y como la zona serrana, es decir, el norte del estado de Querétaro. Hay una delegación en particular, una delegación que algunos presumen tiene mucho recurso, otros dicen que tiene muchas carencias. Lo cierto es que los habitantes de Bizarrón de Montes, una delegación del municipio de Cadereyta de Montes, usted sabe, Cadereyta es uno de los municipios más extensos del estado de Querétaro y sin embargo no ha sido necesariamente el más próspero. Cadereyta de Montes fue reconocido como pueblo mágico, sin embargo por una serie de circunstancias perdió esta denominación. No es que la haya perdido como tal, sino que ha perdido una fuerza importante como pueblo mágico o como espacio turístico. Hay varias delegaciones que conforman Cadereyta de Montes y particularmente hay una, esta, Bizarrón de Montes. Le dicen el pueblo del mármol, de las calles de mármol. Y es verdad, las calles de Bizarrón están construidas con mármol. Está rodeado, esta delegación está rodeada de montañas que son mármol puro. Y entonces la gente ha explotado el mármol como una forma de sobrevivir, de supervivencia, es su manera de ganarse la vida. Y Bizarrón ha crecido de manera exponencial en los últimos años. Una cantidad importante de personas al interior de la delegación han estado pugnando porque Bizarrón se convierta en un municipio. Y este movimiento no es nuevo, tendrá más o menos unos 6-7 años que comenzó esta organización que ha sido llamado Asociación Civil Pro Municipio de Bizarrón Libre. Esta organización sostiene que la delegación ya tiene todo para convertirse en un municipio y la posibilidad de que esta delegación se convirtiera en un municipio fue empujada en principio por varios personajes políticos. Astrid Ortega, hoy presidenta municipal de Cadereyta de Montes, por cierto, a quien pertenece esta delegación de Bizarrón, Eric Silva, Gilberto Herrera, y dice hoy el presidente de esta organización que todos estos políticos, estos representantes públicos, les han dado la espalda. Él dice, Jorge Sandoval, el presidente de esta organización, que todo se trata de egos políticos. Vamos a escuchar primero esta declaración y después vamos con la declaración de Eric Silva, diputado local por Movimiento de Regeneración Nacional, que por cierto fue uno de los impulsores de esta iniciativa, que dice que, sí, pero no tan rápido. Vamos primero a escuchar a los pobladores de Bizarrón y después vamos con la otra versión. Derivado de la realización de la mesa de trabajo de la Comisión de Puntos Constitucionales en la delegación de Bizarrón de Montes, en el municipio de Cadereyta,
El presidente de la Asociación Civil Pro Municipio de Bizarrón Libre, Javier Sandoval, reconoció que hay buena voluntad entre los diputados locales, aunque señaló la existencia de egos políticos que han obstaculizado el nombramiento. Afirmó que la delegación cuenta con diversos factores que favorecen su nombramiento, como el crecimiento social, crecimiento económico y el poblacional. Señaló que este movimiento ha encontrado respaldo en diputados como Ulises Gómez de la Rosa, quien además ha impulsado el nombramiento de Santa Rosa de Jáuregui en el municipio de Querétaro, Homero Barrera, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Sinue Piedra Gil, Andrea Tovar, entre otros. Sin embargo, apuntó que también han tenido que hacerle frente a la indiferencia de algunos diputados con el paso de los años, como el diputado Gilberto Herrera, el diputado Eric Silva y la propia presidenta de Cadereyta de Montes, Astrid Ortega, quien además afirma que solía apoyar este movimiento, pero que hoy en día no ha mostrado el respaldo para darle seguimiento a este proceso. Pese a estas situaciones, la asociación tiene la certeza de que próximamente será aprobado el nombramiento de municipio. Prevén que en los próximos 3 meses se puedan reportar avances en este tema. Tristemente son egos políticos, ¿no? Son, pues sí, berrinches políticos de esta personalidad, llámese del partido que sea. Aquí no hay distinción, sea la administración que sea Morena, sea PRI, sea PAN. Desafortunadamente sus egos políticos no les ha permitido que este avance pues genere esa municipalidad, ¿no? Es eso, son sus egos políticos. Misma presidenta de turno lo ha dicho, ¿no? O sea, a mí me conviene que se vayan, pero en mi administración no, porque no voy a ser la presidenta que perdió a Bizarrón de Montes, ¿no? Y las demás delegaciones. Y es triste porque pues... Eso dicen los pobladores de Bizarrón. Pero ¿qué dice justo la otra parte, la autoridad? Y según Eric Silva, pues hay voluntad para que esto se resuelva. Sin embargo, la voluntad no es suficiente, dice Eric Silva. Lo que dice el diputado es que Bizarrón de Montes tendría que cumplir con una serie de requisitos para poder ser nombrado pueblo independiente, ¿no? Es decir, para ser nombrado municipio. Y entre algunas de esas cosas, pues tendrán que tener un relleno sanitario, que mire, aquí tengo mis dudas, porque hay varios municipios del estado de Querétaro que no tienen relleno sanitario, que tienen un acuerdo con otros municipios que sí cuentan con un relleno sanitario. Por ejemplo, Pinal de Amores, que es municipio, no tiene relleno sanitario y lleva sus desechos justo a Jalpan de Serra o los baja hasta, me parece, justo a Cadereyta. Hay otros municipios que no tienen relleno sanitario, me parece que Corregidora... Ay, mire, no me haga mucho caso, no sé si Corregidora o el Marqués, pero hay algunos de los municipios que no cuentan con relleno sanitario. Luego, entonces, pues creo que ese no necesariamente sería un requisito para que Bizarrón se convirtiera en municipio, pero también habla de la densidad poblacional. Ahí podemos tener algunas dudas. Vamos a escuchar las declaraciones del diputado Eric Silva. Pese a no haber estado presente en la mesa de trabajo de la Comisión de Puntos Constitucionales que tuvo lugar en la delegación de Bizarrón de Montes en el municipio de Cadereyta, el diputado Eric Silva afirmó tener la voluntad de que la localidad reciba su nombramiento, pero antes de afirmar de que esta puede ser una posibilidad, quiere asegurarse de que existen las condiciones para que pueda tener lugar este proyecto. Afirmó haber tenido pláticas con la presidenta municipal Astrid Ortega y afirmó que ella no se encuentra en contra de la municipalización, pero afirmó que no se deberá de permitir que se cree un nuevo municipio que adolezca de las cosas básicas. Aseguró que la presidenta tiene el interés de invertir en la delegación para posteriormente revisar nuevamente el tema de la municipalización. Expresó que la delegación cuenta con la ausencia de diversos requisitos para que pueda garantizar el que pueda ser un municipio funcional. Detalló que seguirá trabajando en la propuesta, pero considera que antes de Bizarrón, la propuesta de nombrar a Santa Rosa de Jáuregui
tendría que ser revisada y aprobada primero. A mí me interesa el tema y claro que sí, vamos a entrar a la discusión y vamos a revisarlo. También cabe señalar que yo apenas acabo de entrar a la Comisión de Puntos Constitucionales, terminando el año entré, y precisamente estaba revisando ahorita el expediente de la iniciativa que turnaron para poder convertir a Bizarrón en un municipio. Y alguno de los temas o alguna de las cuestiones pues, que yo he encontrado por ahí es... dentro de la Constitución Federal, bueno, en el artículo 115 dice que los municipios tienen algunas funciones, algunos servicios o algunas cuestiones que ellos tienen que subsanar para que puedan de cierta manera tener el grado de municipios, ¿no? Y entonces pues yo estoy ahorita en el momento de empezar a revisar bien todo ese expediente y ver dentro de esta solicitud que hace pues la ciudadanía de Bizarrón que cumplan con todos esos requisitos pues. Bueno, pues hay una serie de circunstancias que seguramente tendremos que ir dilucidando en el camino en este proceso, digamos, de pues aclarar si va o no va Bizarrón como municipio. Recuerde que hay varias delegaciones que están buscando lo mismo. Bizarrón de Montes, allá en Cadereyta, aquí en Santa Rosa Jáuregui, que es justo delegación del municipio de Querétaro y que están buscando justo encontrar pues esta posibilidad de convertirse en municipio. Vámonos al corte, son las 8:26 y regresamos con más información. El doctor Abdiel Hernández, que ya se encuentra cerca de cabina. Voy y vengo, no le cambie. Así las cosas. Servimos para informar. Informamos para servir. Continuamos. Aquí en el estudio, mi querido Abdiel Hernández, que nos encanta escuchar. A mí me encanta que los lunes aprendo un chorro de cosas contigo, doctor. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, Claudia. Pues también con el gusto de estar contigo y pues aprendiendo también de este oficio, ¿no? Que de alguna manera nos ayuda a entender otra perspectiva de la realidad y qué bueno que sea contigo. Muchísimas gracias, mi querido Abdiel. Yo siempre lo digo, el periodismo y los ejercicios periodísticos son la manera, digamos, moderna de contar la historia, ¿no? Es decir, a través de los medios de comunicación podemos dar cuenta de muchos acontecimientos que a lo mejor no van a llegar a los libros de texto, pero que ahí están y que van definiendo el acontecer, pero sobre todo el espíritu de toda una época, ¿no? Sí, Hegel lo decía cuando prácticamente el periódico empieza a ser parte de la cotidianidad en Alemania, ya no podemos despertar sin bueno, con palabras en alemán obviamente y filosóficas, acercarnos al periódico, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que está sucediendo en el mundo? Y es muy importante porque a partir de eso se toman decisiones. Efectivamente, y como dice, antes era el periódico, ahora pues son las redes sociales, ¿no? Uno se levanta y luego revisa el X o el Facebook o el Instagram, sí, en donde también ya se están metiendo algunas informaciones. El Instagram ya ha evolucionado para darle paso a grandes medios de comunicación. Ahí está la BBC de Londres, ahí está la Deutsche Welle, El País, varios medios de comunicación ya comunican a través del Instagram y pues eso, la actualidad desafortunadamente es un consumo de todos los días para poder tomar decisiones, ¿no? Bueno, vamos a hablar hoy sobre un tema que me pone muy nerviosa porque pues pareciera que Irán se ha convertido ahora en otro punto central de la crisis mundial, ¿no? Porque si Irán despierta, pues despiertan muchos y que eso sí significaría pues un problema de grandes dimensiones en el mundo, Abdiel. Cuando iniciamos esta ronda de análisis desde enero con la operación absoluta de Estados Unidos en Venezuela, concluíamos algo aquí en la mesa. Donald Trump es muy transparente y no sabíamos cuál iba a ser su siguiente movimiento en específico, pero sí sabíamos que tenía una agenda y dentro de esa agenda estaba Irán.
Y parecería ser que ya ha llegado el momento, o estamos a punto de llegar al momento de que esa agenda pues prácticamente se le ponga una palomita en la checklist de Donald Trump. Sin embargo, podría ser que no se le ponga una palomita porque Irán, digamos, a diferencia de Groenlandia, de México, de Venezuela, de Cuba, tiene capacidad de respuesta. Y esta capacidad de respuesta precisamente es la que, coincido contigo, nos da miedo de lo que podría suceder en una zona que históricamente ha sido pues bélica, ¿no? Es un hot point dentro de lo que es el escenario mundial, que no es nuevo porque ya un geógrafo británico, Sir Halford Mackinder, decía en su principal tesis geopolítica: quien domina la isla mundial domina el Heartland, y quien domina el Heartland domina el mundo. Y el Heartland precisamente es Eurasia, donde se encuentran las principales, como región, reservas de petróleo del mundo. E incluso Winston Churchill decía, bueno, sí, la reina está en Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, pero su trono está en Bakú, la capital de Azerbaiyán. Entonces es una zona muy importante. Irán tiene en sus reservas de hidrocarburos el 20% del gas natural del mundo. Después del petróleo es el hidrocarburo más importante e incluso energético más importante del mundo. Si no me equivoco, tiene el 5% del petróleo del mundo. Parecería ser no significativo, pero es muy importante para China en específico y para las relaciones que tiene con Rusia. Y entonces ahí vamos viendo el enramado, ¿no? El entramado Irán, China, Rusia, que es el bloque opositor de Estados Unidos, ¿no? Y que es al que Estados Unidos le quiere pegar, pues expandiendo sus tentáculos a Groenlandia, bueno, primero a Venezuela y luego a Groenlandia. Pues está atacando a los, digamos, a los puntos torales de China y de Rusia. Sí, prácticamente ese es el objetivo estadounidense, ¿no? Debilitar a sus enemigos geopolíticos. Sus enemigos geopolíticos no son Irán, no somos México, no somos Venezuela, no somos Cuba. Digamos, ahí hay una paridad realista de poder que son China y Rusia principalmente. Y otro de los elementos fundamentales que hay que decir es que Irán controla el estrecho de Hormuz. Esto de estrecho se le conoce como un choke point. Y estos choke points son los puntos nodales por los cuales atraviesa prácticamente pues las principales transacciones de comercio mundial. Por ahí pasa el 20% del petróleo del mundo, nada más por ahí. Y entonces la pregunta es, si esto sucede, Irán prácticamente se hace del control del estrecho de Hormuz y hay un paro petrolero, ¿no? Lo cual, pues, para muchas economías ahorita no estarían de alguna manera en capacidades para sostener un paro petrolero. Lo que están apostando es al desgaste, ¿no? Un desgaste muy amplio, lo mismo que está sucediendo en Ucrania con Rusia, aquí en Irán con esta confrontación o no confrontación con Israel. Me parece que el mismo 3 de enero, y esta es como una cuestión regresiva del año pasado, es cuando se ataca también a Irán. No, eso fue con Soleiman, un 3 de enero, perdón, cuando la primera administración de Donald Trump pues mata en Irak a Soleiman y a otro líder militar, ¿no? Pero de Irak. Entonces no es nuevo, Irán siempre ha estado en la agenda estadounidense. Y pues me parece que dentro de este contexto pues también hay otras estrategias muy importantes que tienen que ver, por ejemplo, con esta prohibición absoluta a Irán de tener armas nucleares. Aunque ya tiene las capacidades para desarrollar una, se dice que incluso ya sus avances tecnológicos son cada vez más amplios. La tecnología que les ha compartido tanto chinos como rusos podría estar orientada hacia ese sentido, porque están desarrollando ya armamento que puede prácticamente tener este tipo de cargas. En el momento en el que se sepa que Irán tiene un arma nuclear, probablemente ese tema se enfríe o desate una carrera armamentista en ese sentido con Turquía, con Egipto, un reforzamiento con Arabia Saudita, que hay que decir que esto es muy importante en la cuestión de Medio Oriente. En Irán gobiernan chiíes, mientras que Arabia Saudita gobiernan sunís, que son opositores, ¿no? Prácticamente en el mundo del Islam, ¿no? Y que han tenido incluso guerras internas, ¿no? O sea, entre ellos ha habido matazones terribles por estas condiciones culturales o religiosas, ¿no? Sí, son las formas en las que se interpreta el Irán, ¿no? A través de diferentes tipos de familias que heredaron la palabra del profeta, en este caso Mahoma,
y que de alguna u otra manera pues fueron, ¿no?, con estos hijos de Sem, quedándose en diferentes partes del mundo, estableciendo pues a los chiitas, a los sunitas, a los kurdos, ¿no?, entre otros. Órale, qué interesante. Y qué interesante ver que un conflicto, voy a decirlo así, va a sonar muy simple, pero de un conflicto familiar nacen conflictos mundiales, ¿no? Como estos que estamos viendo al interior de los países que se extienden después a otros países. Parecería ser broma, pero no, porque de Sí. hecho sí hay estudios que dicen que muchos de los conflictos, e incluso del origen de la propiedad privada, viene precisamente de estas cuestiones familiares, ¿no? O sea, cómo se extendían las familias, cómo se delimitaban, Claro. y pues prácticamente ahí empiezan muchos de los conflictos, ¿no? Si lo vemos a nivel micro, que hay familias que se pelean por una piedra, En un las pedazo de tierra, comunidades, claro. ahora imaginémonos a nivel, digamos, macro, estatal, pues son las guerras, por eso son las expansiones, los recortes de territorio, y en el caso de Irán es bien interesante porque cuando ese territorio se vuelve estratégico era un comodato británico y Reino Unido genera ahí la Anglo-Iranian Oil Company, que se le conoce hoy, bueno, se le conoció después como British Petroleum, Ok. y hoy es BP. O sea, el origen de Ok. las petroleras británicas no es en Reino Unido con el Mar del Norte, es precisamente en Medio Oriente, porque ellos tenían el control precisamente de esa espacialidad. Oye, me estoy acordando, va a parecer que no tiene que ver, pero sí tiene que ver. Tú me hablas del petróleo y podemos hablar aquí en México de los que venden mezcal, ¿no? Aquí en Querétaro o en el centro de la República. No hay productoras de mezcal aquí, se van a Oaxaca o se van a otras partes de la República Mexicana, particularmente a Oaxaca. Consiguen un cultivo, un ejido que produzca mezcal, traen el mezcal aquí lo embotellan o lo embotellan allá, pero aquí le ponen la marca y dicen que aquí lo hicieron. Lo mismo con el petróleo, ¿no? O sea, este tema es voy por el petróleo y yo lo comercializo. ¿Qué es lo que está haciendo Estados Unidos o pretende hacer Estados Unidos con el petróleo de Venezuela? Con el petróleo de Venezuela, de hecho, en México habrá que debatirlo en algún momento, el fracking que está en el debate de aprobarse o no, parece ser que sí. Que ya tiene prácticamente un sexenio como propuesta, ¿no? Sí, y va a ser bien interesante cómo el movimiento de Claudia Sheinbaum, que estaba, digamos, muy proambientalista, se va a posicionar frente a eso, se está posicionando frente a esto, sobre todo con la presión estadounidense. Y la otra es que son petróleos cada vez más complicados, ¿no? O sea, el petróleo de Alberta en Canadá, que también está dentro de la agenda estadounidense, es un petróleo bituminoso, es muy pesado. El petróleo en Venezuela también es un petróleo muy pesado en azufres, y el petróleo de Irán no es tan pesado, ¿no? Es uno de los petróleos ligeros que existen. De hecho, pues ahí pues prácticamente dicen los petroleros, sale refinado, ¿no? Sale ya pues evaporándose, ¿no? Órale, qué interesante. Entonces, también tiene que ver la calidad del petróleo que van a explotar en cada país. Hace unos minutitos estaba leyendo una información que viene de la Deutsche Welle que dice que Irán va a llegar a la segunda ronda de negociaciones nucleares con Estados Unidos en Ginebra, con iniciativas reales para alcanzar un acuerdo justo y equilibrado. Luego entonces viene esta tendencia de la cual hablabas, doctor, hablar sobre armamentismo, hablar sobre estas instalaciones nucleares o atómicas que existen en Estados Unidos, en Irán, y que al parecer Teherán buscará la posibilidad de darle permiso a una evaluación de los Estados Unidos para acabar con estas amenazas de Donald Trump. Sí, a diferencia de otros países como Israel, Irán sí firmó el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, recibía a inspectores precisamente para que fueran a ver cómo estaban funcionando sus centrifugadoras y si tenían o no la capacidad de producir armamento nuclear o no, y siempre salían certificadas con una cuestión de uso civil. El problema pues viene cuando se empezó a desarrollar una narrativa de que ya estaban a punto de tener, digamos, las capacidades para tener ese armamento, y eso lo publica Israel, que no está dentro del tratado, que no ha firmado ningún acuerdo respecto a la no proliferación, que tiene armas nucleares, y que de repente uno se cuestiona cómo alguien que no está firmando eso es capaz de cuestionar, ¿no? Y Irán se ha vuelto como
en esa narrativa muy a la rusa de decir, bueno, vengan, negociamos, etcétera, ¿no? Me parece que le conviene en ese sentido a Irán tener esa posición de, bueno, nosotros estamos muy abiertos, etcétera, porque también, ¿no? Otra de los elementos a los que se les ha señalado mucho a Irán son cuestiones internas, ¿no? Movilizaciones en contra del régimen, ¿no? Hoy hay una movilización en contra, mañana una a favor, hay masificaciones de este tipo de manifestaciones, hay también incautaciones de lo que son las tecnologías de Starlink precisamente para la cuestión de Internet, hay un apagón de Internet. Bloquearon, ¿no?, durante las manifestaciones, ¿no? Entonces sí hay muchos elementos ahí que implican también voltear hacia adentro, ¿no? Porque de repente cuando uno se envuelve en la geopolítica parecería ser que nada más mueve piezas arriba del tablero, pero abajo hay vidas humanas, ¿no? Por supuesto, y vidas humanas que han sido muy lastimadas. Me parece que entre Irán e Irak la condición de los musulmanes y de este islamismo extremo ha lastimado terriblemente a la población, y eso se mira de manera externa, aunque como bien dices, no sabemos hacia adentro qué tanto ha impactado, ¿no? Sí, hay que ver ahí, por ejemplo, muchos de los elementos con los que se originan las espacialidades, ¿no? El Tratado Sykes-Picot, entre ellos, la declaración esta de Hertz respecto al sionismo, ¿no?, que se desarrolla ahí precisamente en esa espacialidad, pues implicó que nunca tuvieran la posibilidad las familias de repartirse entre ellas el territorio, sino que llegaron comodatos, llegaron condominios europeos, sobre todo para dividir a esas espacialidades, para que fueran ad hoc a los intereses precisamente sobre todo europeos, y que no ha funcionado porque desde origen está mal, digamos, la separación espacial. Ahora imponer una nueva separación implicará pues guerras. Y conflicto, seguro. Sí. ¿Crees que este tema vaya a escalar más allá, Abdiel? Desafortunadamente la historia nos dice que sí, porque Medio Oriente es un hot point, ¿no? Hoy es Palestina, mañana es Israel, tenemos el caso de Yemen, podemos extenderlo hasta el norte de África si es que nos volvemos un poquito más flexibles, el tema de Siria, de Líbano, de Jordania, la monarquía saudí, el caso de que Israel esté ahí, o sea, todo prácticamente es un polvorín en Medio Oriente, y me recuerda mucho una de las primeras clases que tuve sobre esto en el Museo de las Intervenciones de la Ciudad de México con Raimundo Alba, que nos decía es una difícil convivencia entre las religiones monoteístas, el cristianismo, el islam y el judaísmo, y se da precisamente en un punto nodal que es Palestina, ¿no?, que es Belén, y de ahí se empieza a hacer todo una fragmentación espacial que implica pues precisamente que la población civil sea la que menos tenga posibilidades de decidir sobre su futuro. Híjole, qué terrible, porque además es peor que todavía en pleno siglo XXI sigamos hablando de estas guerras que pues son históricas, ¿no? Antes hablábamos de las cruzadas, hoy hablamos de guerras en donde los civiles siguen siendo sacrificados. Sí, son las modernas cruzadas, ¿no? Ahora con inteligencia artificial. Con drones automatizados, ay, terrible. Con armamento termobárico, ¿no? Se habla de calcinaciones de palestinos, o sea, hay una cosa que parecería ser que es muy ajena, pero prácticamente lo que se ve en los tianguis estos internacionales de armamento son armamentos ya probados en Ucrania, probados en Palestina. Ay, qué feo. O sea, ¿hay tianguis de armamento? Sí, son ferias, ¿no?, que se hacen a nivel internacional, se hacen en Qatar, en esos lugares donde pues, se va a ofertar las armas, ¿no?, a los diferentes estados. Híjole, no me puedo imaginar, pásele aquí una bazooka, bueno, estoy hablando de lo que conozco, ¿verdad? Pero según no son otros tianguis, pero sí, en otros ferias, tianguis. Sí. Oye, mi querida Abdiel, para ir perfilando el cierre de esta conversación, a ver, platícanos, sigue la ENES en Juriquilla abriendo su convocatoria para los nuevos cursos para este semestre y para el próximo, ¿correcto? Sí, está a punto de cerrar la convocatoria. Estamos hablando de que está la UNAM en Querétaro y está ofertando 11 licenciaturas. Entonces, ustedes pueden elegir desde ciencias genómicas, neurociencias, órtesis y prótesis, tecnología, ciencias de la tierra, matemáticas para el desarrollo,
negocios internacionales, ahora se van a abrir también ingeniería en computación, también se va a abrir psicología, me están faltando por ahí 2, discúlpenme, pero ingeniería aeroespacial también está ahí, ¿no? Ingeniería aeroespacial, sí, órale, qué tenemos chido. Ingeniería aeroespacial, que es una de las taquilleras, y hay una, se me está escurriendo, ingeniería en energías renovables, perdón, ahí doy clases, justo hoy voy a dar una clase ahí junto con los de negocios, ¿no? Ok. Y bueno, es una oferta amplia, con licenciaturas novedosas, y lo interesante es que es una universidad pública. La anualidad les cuesta 20 centavos. Entonces, bueno, pues sería muy bueno que se acerquen a la UNAM, que vayan a conocer la oferta, que vean las opciones que tenemos ahí. Son licenciaturas muy enfocadas a las necesidades regionales, para que también la población del Bajío acuda principalmente, no puede acudir de cualquier parte del mundo, tenemos no solamente de toda la República Mexicana prácticamente estudiantes, sino que pues también tenemos intercambio académico, se pueden hacer acreedoras y acreedores de una beca desde el inicio prácticamente por excelencia académica, pero también hay otro tipo de becas de ayuda también para comunidades indígenas y pueblos originarios, para estudiantes que son madres solteras, e incluso ya al final pues se pueden ganar algunas becas de movilidad en el extranjero. Hemos tenido estudiantes en Luxemburgo, en España, se han ido estudiantes de nosotros de ingeniería espacial a Qatar, por ejemplo, algunos se van a la NASA ya a hacer algunas prácticas, algunas estancias, y muchas de ellas son con becas, ¿no? Obviamente pues es una universidad pública, tiene obviamente cierto tipo de características, pero la exigencia es amplia. Para ser la mejor universidad del país pues necesitamos otro tipo de, digamos, metodologías, de acercamiento a la sociedad, sobre todo porque nos debemos a la sociedad. Claro. Y eso es muy importante tenerlo presente. Oye, Abdiel, ¿es difícil entrar a la universidad? Vamos a decir que va a depender de la licenciatura. Okay. Tenemos licenciaturas de alta demanda y licenciaturas que probablemente la demanda no es tan amplia. La fortuna es que todavía no conocen muy bien a algunos que está aquí, la UNAM en Querétaro, y entonces de repente nadie voltea a ver para acá. Entonces es un momento bueno de aprovechar probablemente para decir, pues vámonos directamente a Querétaro, o en el caso de las licenciaturas de acceso indirecto, pues sí, se tiene que entrar primero a una licenciatura, ya sea en una FES o en una facultad dentro de Ciudad Universitaria, y después hacer la petición para venirse a Juriquilla, y aquí en Juriquilla tienen que hacer otro examen y una entrevista, ¿no? Entonces son para las que son de alta demanda, vamos a decirlo así, ¿no? Neurociencias, genómicas, aeroespacial, negocios internacionales. Son las más taquilleras, digamos, dices son tú. las más taquilleras. Ok. Oye, yo sabía que a veces podías hacer un examen para entrar aquí y después, si acaso se daban ciertas características, brincar a la UNAM en México. ¿Eso se puede? No, porque ya va directamente. Ya, ¿no? Ya, ok, ya se quedan aquí, digamos. En caso de que quisiera estudiar, por ejemplo, la licenciatura en psicología, la puede estudiar aquí directamente. La pueden estudiar aquí directamente, y lo que pueden hacer en algún momento de la licenciatura es que probablemente esa materia optativa no se está dando aquí. Okay. Y pueden cursarla en Ciudad de México. Eso sí se puede hacer. O que están viendo que en la Facultad de Filosofía, en la licenciatura en Psicología, hay una materia específica que les va a ayudar al desarrollo de una investigación. Pueden irse a la Ciudad de México a estudiar esas materias un semestre y luego regresar aquí a Juriquilla. Muy bien, eso está bastante interesante, porque déjeme decirle que la UNAM, si usted no lo sabe, se lo compartimos, es una de las universidades mejor evaluadas a nivel internacional, y a nivel nacional pues sigue siendo líder, afortunadamente, la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿A dónde nos inscribimos? ¿A dónde marcamos? ¿Formas de contacto? Ahorita entren a la Dirección General de Administración Escolar de la UNAM, pero ustedes le pueden poner en su buscador favorito en internet convocatoria UNAM 2026 y les va a salir inmediatamente ahí. Solo hay que fijarse que la terminación sea .unam.mx. Okay. No vaya a ser ahí de repente que pues, sí, hay algunas páginas falsas, páginas raras, ¿no? Sí. Okay. Nada más ver que sea la página oficial y les va a llevar a la convocatoria oficial de la UNAM, y en una semana ya pueden entrar más o menos a la página de la ENES Juriquilla para que vean cuál es el proceso interno de selección de la ENES Juriquilla. Son en algunas licenciaturas que ya les dije, negocios internacionales, ingeniería aeroespacial, ciencias genómicas
y neurociencias las que tienen un ingreso indirecto, esas llevan otro proceso paralelo, pero las demás pueden hacerlo de manera directa. Y Bueno, el sí. examen ya va a ser en línea, ya no se necesita ir a Ciudad de México o a Ay, otra padrísimo. sede para aplicar el examen. Oye, eso está súper padre, porque yo me acuerdo en mis épocas, uno tenía que hacerlo todo en la Ciudad de México, ¿no? Mi papá fue al Estadio Azteca, Ajá, que era donde no se hacía el manches. gran examen. Sí, claro, y ahí estaban sí, todos. ahí estaban todos, Bueno, Ahí le tocó todavía. pues hoy afortunadamente la tecnología nos permite librar ese tipo de sacrificios. Mi querido doctor Abdiel Hernández, esta es tu casa como siempre. Un gusto estar con ustedes, muchas gracias. Muchísimas gracias. Vámonos al corte, son las 8:55 y regresamos con el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño, Eduardo Chávez Hidalgo, ya anda por aquí. Estás escuchando Así las cosas. Continuamos. Este fin de semana, un fin de semana no largo, pero sí de mucho recurso económico que estuvo circulando el fin de semana. ¿Por qué? Porque pues el viernes 13 pagaron la gran mayoría de las empresas, pues soltaron la lana. El 14, Día del Amor y la Amistad. Muchos se lucieron, mi querido Lalo, muchas se lucieron también. Y bueno, pues yo creo que esa quincena ya nos rindió para pagar refrendos. ¿Cómo estás, Lalo? ¿Cómo estás, Claudio? Un saludo a todos nuestros radioescuchas. Y bueno, hoy venimos derramando amor. Ay, Dios mío. ¡Qué barbaridad! Derramando Sí, amor. después de este fin de semana de amoroso. Oye, yo vi en todos lados, mira, fui a unas, me di chance de salir el fin de semana y me fui a algunos Qué bueno que te pueblecillos. diste chance. Me fui a pueblear. En todos los pueblitos que pasé, Lalo, la gente por poquito sacaba, ya sabes, el chocolatito, los peluches, y todo el mundo comprando, ¿eh? Yo quiero decirte que nosotros en Canacope teníamos prospectada una derrama económica similar a la del año pasado, pues derivada obviamente del freno económico que estamos llegando a tener. Y prospectábamos 580 millones de pesos. Quiero decirte que yo salí el viernes, me fui de pachanga con mi esposa, Ujú. el sábado me fui a comer con la familia Ujú. y me fui al cine, y el domingo todavía le metí un refil ahí, bueno, para irme a un buen restaurante. Y quiero decirte que ¿Cuánto fue tu derrame económico? No, mi derrame económica fue demasiada, pero quiero decirles que en todos los lugares había el gente. fin de semana Ujú. estuvo lleno. Llenísimo. A mí me gusta mucho salir cuando son este tipo de actividades. Te das cuenta, ¿no? Sí, y quiero decirte que al menos hasta el día de ayer ya habíamos llegado a la expectativa que teníamos de 580 millones de pesos. Ok. Ahorita nos van a dar los nuevos resultados. Yo creo Bien. que sí llegamos a los 600 millones de pesos. Ujú. Y pero bueno, Es gracias a todos ustedes por ser tan amorosos, porque realmente incentivamos al comercio, apoyamos con derrama económica, y créanme que los afiliados de la Canacope se los agradecen infinitamente. Oye, y es que parece que no, pero pero creo que cuando hay este tipo de actividades, Lalo, el que circule el dinero, pues es benéfico para todos, ¿no? claro. No soy matemática ni economista, pero entiendo que cuando hay circulación de dinero, de recurso, pues hay ciertas reactivaciones económicas Así es, en distintos sectores, se ¿no? reactiva la economía. De hecho, nosotros consideramos normalmente el 14 de febrero como el primer evento en donde se reactiva la economía al año. Ok, ¿sí? porque venimos de una fechas cuesta de complicadas, enero, ¿no? venimos de Ujú. una cuesta de enero, de un momento difícil, donde estamos tratando de respirar todos. Claro, si no fomentamos el ahorro, si no hicimos alguna Claro. estrategia ahí importante, bueno, pues sí, nos pega y nos pegas bastante. Y bueno, el 14 de febrero ya lo empezamos a ver. Bueno, empezamos a engancharnos en lo que es el mes de febrero, porque llega primero el Super Bowl también fue muy bueno, se generó buena derrama económica de 200 millones de pesos en el Super Bowl, nada más en el Super Bowl, el día del Super Bowl, y bueno, ahora en el siguiente fin de semana, quiero decirte que superamos los 580 millones de pesos. ¿Crees que le hayan pegado a los 600 Yo millones? creo que sí llegamos a los 600, al rato voy a tener la cifra exacta, pero sí, yo creo que sí llegamos, yo sí vi mucha actividad y vi a la gente contenta, vi a la gente feliz, vi a la gente amorosa.
Amorosa. Oye, Lalo, ¿y qué significa? A ver, explícale a la audiencia y a mí con peras y manzanas, ¿qué implica una derrama económica de este tamaño, 600 millones? ¿Qué implica? Implica que, por ejemplo, nuestros comercios aumentan sus ventas. Y si aumentan, obviamente, sus ventas, pues llegamos a generar un círculo virtuoso en donde el consumidor se satisface su necesidad, el comerciante satisface su necesidad y obviamente generamos una cadena productiva bastante interesante y también las familias propiamente que son parte de aquellos negocios familiares, pues obviamente llegan a tener ingresos suficientes para su subsistencia. Entonces, es un círculo virtuoso el que se genera, pero también se genera una actividad, cuando se genera una actividad económica con una buena derrama económica, obviamente el Estado se fortalece. ¿Por qué? Porque a través de los impuestos, a través de las ventas que se lleva por parte del consumidor, obviamente se fortalecen los establecimientos y algo muy interesante, se fortalecen los establecimientos formales. Justo para allá iba, porque toda esta derrama evidentemente es algo que tú tienes palpable, constante, sonante, porque tus agremiados te lo reportan, ¿no? Sí, claro, de alguna manera. Efectivamente tenemos un sondeo, hacemos un sondeo cada vez que suceden algunas acontecimientos de esta naturaleza y bueno, pues nos van informando de cómo se van haciendo las estadísticas, se van haciendo los sondeos y bueno, llegamos en sí a la cifra como tal, ¿no? Pero es comercio formal, comercio establecido. Formal, sí, comercio establecido, comercio formal, que paga sus impuestos, que apertura y que obviamente pues le está echando ganas todos los días para poder salir adelante, ¿no? Que eso de manera, la semana pasada que nos quedamos sin luz aquí en el espacio, íbamos a hablar justo de eso, ¿no? Del comercio informal. Como el comercio informal, a ver, estoy pensando que alguien sale y en lugar de comprar un peluche en un comercio establecido, lo compra a un comerciante ambulante. En la calle. Exacto. Que hace un cajuelazo o que está en la calle, que no paga impuestos, que obviamente no tiene ningún derecho en materia de seguridad social, que obviamente no tiene una nómina como tal, ¿sí? Que no tiene unas prestaciones como el aguinaldo, como obviamente, pues todas las prestaciones que engloban, ¿no? Eso, ¿cuánto le resta más o menos, Lalo, ganancia? Quiero decirte, no es tanto que le reste en ganancia, sino que realmente es lo que le cuesta al comerciante. Okay. O sea, al comerciante... miren, la formalidad es muy buena porque obviamente tenemos derechos sobre la misma, ¿sí? Sí es difícil, y ahorita voy a entrar al tema y por eso voy a hablar como si fuera, que me preguntas lo de la mosca, pero te digo que la mosca se paró en el elefante y entonces te voy a hablar del elefante. Del elefante, claro. Entonces, y ahorita les voy a platicar de la reducción de la jornada laboral, que es un tema muy interesante que le atañe perfectamente, o más bien que le atañe y que le afecta hoy en día al comercio formal, ¿sí? Miren, hoy en día los comercios tenemos unas características muy interesantes. Tenemos horarios extendidos, ¿sí? Tenemos una atención los fines de semana, cosa que las empresas grandes no llegan a tener. Nosotros aperturamos de lunes a lunes, ¿sí? De lunes a domingo, estamos aperturando nuestros negocios. Hoy, por ejemplo, ya son las 9:10 de la mañana. Y ya están abriendo. Sí, pero déjate, ya están abiertos a las 9 de la mañana, pero ya empezaron a chambear 2 horas antes. Sí, claro, ¿Sí? claro. Ya empezaron a chambear 2 horas antes y su jornada laboral termina a las 8 de la mañana. Bueno, quiero decirte que obviamente, pues... 8 de la noche. 8 de la noche. Y, por ejemplo, si algo llega a tener también este tipo normalmente llegamos a tener de 2 a 3 empleados, ¿sí? Más o menos, ¿sí? Llegamos a tener, obviamente, una rotación alta de personal, porque la gente se nos va, la gente se va a lo mejor a la informalidad, o simplemente está pensando en otro tipo de cosas, o tiene mucha carga de trabajo, pero pues el comercio es así, el comercio establecido así es. Se mueve todo el tiempo. Se mueve todo el tiempo. Y obviamente tenemos márgenes económicos muy, muy ajustados. Y por eso fíjense que yo considero que la homologación de la jornada laboral, ¿sí? De lo que es ahorita la reforma laboral, diseñada en el sentido de homologación a todos los sectores. No es lo mismo el sector grande
al sector terciario. Exacto. El sector terciario está integrado por las MIPYMES, ¿sí? En donde estamos todos y cada uno de los comerciantes, prestadores de servicios, ¿sí? Y también todo lo que es el turismo. Entonces, bueno, ahí estamos. Y obviamente somos MIPYMES. Pero imagínense nada más si realmente, si nosotros incrementamos o hacemos la gradualidad como lo tienen pensado, podemos poner en riesgo muy fuerte a lo que es el comercio formal, y no solamente el comercio formal, sino la estabilidad económica de millones de familias. ¿Por qué? Y ahorita te voy a decir por qué. Porque miren, hay que saber también un contexto importante, ¿no? O sea, ya vimos las características de nuestras MIPYMES, pero hay que tener un contexto que, fíjense, el año pasado tuvimos un crecimiento del 0.5% a nivel nacional. ¿Sí? Estuvimos con una inflación del 4.51%. Sí. ¿Sí? Después, en materia de competitividad global, el país ocupó el lugar 55 de 69. Pero lo peor de todo es que llegamos al 54.3% de informalidad a nivel nacional. 54. 54.3%. La mitad de la población en informalidad. Más de la mitad de la población está en la informalidad. Y entonces imagínate, cuando tienes esto y aparte de todo, tienes un crecimiento muy lento y aparte de todo, tienes un desempleo formal a la baja, como lo estamos viendo hoy en día, pues obviamente no es muy buena una jornada laboral, una reducción de la jornada laboral de 48 y a de 40 sopetazo, horas, ¿no? Y de guamazo. Ok, dicen, ok, va a ser gradual a 2030, ok. Sí, me parece muy bien, pero fíjate que hicimos nosotros una encuesta en la Canacope y obviamente en la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio. Hicimos una encuesta a nivel nacional en donde participamos 258 cámaras de comercio. Y bueno, quiero decirte que de esa encuesta, ¿sí?, que tiene un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 2.83, el 67.2% de los encuestados, que obviamente son comercios, rechazan la propuesta de 40 horas sin reducción salarial. El 71.4% anticipa alza en costos. Fíjate. Y el 66.72% pide reducción de impuestos para poderla implementar. Órale, ahí, caray, fíjate, son temas bien interesantes. Ese último punto me parece que es el tema más escabroso. Este es el tema más importante. Claro, el de los impuestos. Que estuvimos algunas cámaras de comercio y así como también la Confederación de Cámaras de Comercio, la Concanaco, estuvimos en diferentes lugares cuando se hicieron las consultas por parte del gobierno federal. Y nos tocó a nosotros en Querétaro ser parte de esa, de pronunciarnos y presentar una serie de propuestas. Y estos son los puntos que más nos preocupaban. Y por ejemplo, cuando pedimos reducción de impuestos, tú sabes, y aquí es donde voy, que para muchas microempresas, para aquellas que solamente tienen de 1 a 3 trabajadores, ¿cuánto le costaría más al año en materia de seguridad social, en aguinaldo, ¿sí?, y en días de vacaciones adicionales por trabajador? No tengo ni idea. 65,000 pesos. Ay, caray. Eso es 65,000 pesos anuales. Entonces, cuando dicen 65,000 pesos anuales de un piso de ¿cuánto? O sea, ¿eso qué significaría? ¿Un porcentaje de cuánto? No, estamos hablando que es un incremento bárbaro. Sí, claro. Estamos hablando más del 25%. Ok, por trabajador. Por trabajador, ¿eh? Wow. No, pues si tienes 3, pues imagínate nada eso más. Eso quiebra a cualquiera, entonces, Lalo. Cualquier comercio dice, oye, entonces si yo empleo a 3 personas, me voy a tener que ver en la necesidad de decirle, oye, ¿sabes qué? Pues adiós, ¿no? Y caray, y si le digo adiós, voy a poder tener posiblemente un problema porque me va a demandar laboralmente hablando. Pero además o sea, el tema de la jornada laboral, por lo que estoy entendiendo, para las MIPYMES y para los pequeños comercios, Lalo, implicaría que tendrían a 1 o 2 personas que puedan pagar, pero pues, ¿cómo van a hacerle para cubrir las horas que necesitarían para completar el periodo de la otra persona? Claro, porque quiero decirte que realmente, está por ejemplo, complejo. en México, sí, ya se pagan las 48 horas, pero se trabajan efectivamente 42. Muy Fíjate, bien, muy bien. O sea, si nosotros nos fuéramos a Alemania, ¿sí?, realmente se pagan las 40 horas efectivas sin
espérate, sin pausas incluidas. Y es que aquí efectivamente pagas 8 horas diarias, ¿no? Así es. 8 por 5, Sí. ya son las 40. Así es. ¿No? Y más métele la ley silla, más métele permisos, más métele todo lo que te genera falta de productividad. Pues oye, o sea, realmente estás trabajando 42. Y ahora con la implementación de la ley, que ya fue aprobada por el Congreso, bueno, por la Cámara de Senadores, Sí, que y va a que bajar ahora a la va a de bajar a la diputados. Cámara de Diputados, pues realmente vas a empezar a trabajar 38. O sea, no son 40, son 38. Por todo lo que conlleva, ¿no? En caso, ¿Sí? en caso de que se aplicara a rajatabla lo que dice la ley. En caso que, sí. Pero- Por eso es bien importante ahorita meternos, o sea, que todo el comercio establecido, que todas las MIPYMES, que todos aquellos que están afiliados a las cámaras de comercio, tanto en pequeño como en las cámaras de comercio normal, realmente le matemos la voz, porque fíjate, me llaman mucho la atención los diputados y los senadores. Ellos te dicen, no, pero si nadie se queja, al contrario, pues todo mundo quiere tener una reducción de su jornada laboral porque quiere tener una mejor calidad de vida. Ah, caray, y yo quiero decirle, ¿y a quién le has preguntado? Yo ya le pregunté, ¿sí? Yo ya te estoy entregando datos. ¿Cuántos comercios me decías a nivel nacional evaluaron ustedes a través de la Nosotros, Concanaco? a través de la Concanaco, amiga, se pudieron evaluar más de 1,200 afiliados. Ok, a nivel nacional. A nivel nacional. Y aquí en Querétaro también aplicaste. Sí, pues, también aplicamos la encuesta. Pero quiero decirte que a mí me preocupa mucho porque los legisladores piensan que es lo mismo una empresa grande que un negocio pequeño. Y definitivamente, Definitivamente no es así. ¿Sí? O sea, aparte estás hablando de un problema en una empresa grande que tiene un sindicato. ¿Sí? Claro. Y que claro. obviamente se tiene que enfrentar a los problemas sindicales. En el comercio establecido no es así. No hay sindicatos. No hay sindicatos. Tenemos Claro. de 2 a 3 empleados y ahí la vamos llevando todos los días y tenemos rotación de personal y obviamente tenemos que ver cómo le hacemos para poder sacar y perseguir la chuleta y sacar el negocio como debe de ser y obviamente pagarle a nuestro trabajador. Sí, es una encrucijada para ambas partes, porque el trabajador dirá, yo tengo el derecho, pero el patrón también dirá, bueno, ¿de dónde le hago para y por eso poder sostenerlo? nosotros decimos que el sector terciario no está preparado para poder adoptar una gradualidad en los términos como los están estableciendo en la ley. ¿Sí? Bueno, ahora en la reforma, ¿no? Y tenemos obviamente algunas cuestiones que me gustaría platicarlo. Sí. Dentro de las propuestas necesitamos incentivos a la formalidad. Ese es uno. Necesitamos obviamente pues que nos echen la mano, ¿sí? Que obviamente no nos cueste tan caro, y eso hay que hablarlo obviamente con nuestras autoridades, tanto municipales como estatales, la apertura de los negocios. Hoy en día nos cuesta muy caro. ¿Por qué? Porque tenemos que pagar una licencia de funcionamiento, más dictámenes de protección civil, más dictámenes estructurales, más, o sea, todos y cada uno de los requisitos que nos llegan a solicitar, todo tiene un costo. Y entonces se nos vuelve muy elevado, ¿sí? El poder ser formales. Claro. ¿Sí? Pero tiene sus beneficios, Claudio. Por supuesto. Pero obviamente yo creo que para poder hacer esto necesitamos fomentar la regularización de los negocios familiares con apoyo financiero, con apoyo fiscal, con apoyo tecnológico. ¿Sí? Y bueno, pues obviamente pues necesitamos también el poder lograr que haya beneficios, y hablo de beneficios a las cuotas obreros patronales. Hay que ajustar las cuotas obreros patronales para que los empleadores no paguen tantos impuestos ni tantas contribuciones, porque obviamente quiero decirte que es una barbaridad. Y aparte de todo, si trabaja el trabajador horas extras semanales, es una cantidad bárbara del pago de impuestos. Y entonces, esa es otra de las propuestas que nosotros hacemos, porque pues nos pega. Claro. Y no es lo mismo la empresa grande al negocio pequeño, a la micro, pequeña y mediana empresa. Claro, ¿sí? claro. O sea, porque obviamente vamos a tener una carga laboral o de impuestos a la par. Distinta, sí. Espérame, yo creo que debemos de ser parejos conforme a nuestro sector, ¿sí? Y nuestro sector terciario no podría. No. Oye, Lalo, y si no están preparados a esta propuesta que es una reducción gradual, ¿ustedes propondrían entonces para integrarse a esta reducción gradual hasta llegar a las 40 horas,
lo que ustedes están proponiendo es una reducción fiscal, o sea, es una reducción de responsabilidades fiscales. Mira, sí, tenemos que establecer un esquema de subsidio y apoyos gubernamentales para las horas extras, para obviamente las obligaciones en materia de seguridad social, para las obligaciones obviamente en materia hacendaria, ¿sí? Y obviamente la idea de todo esto es incentivar el cumplimiento sin sacrificar obviamente la competitividad, la formalidad y obviamente la permanencia empresarial. Claro. Pero déjame decirte que también algo que nos llama mucho la atención es la deducción de nuestra nómina, porque también pagamos impuestos sobre nómina. Claro. Entonces, al momento de que pagamos impuestos sobre nómina y vamos a tener que pagarle más al trabajador, obviamente con menos horas de trabajo. Y obviamente vamos a ser menos productivos. Claro, vamos a ser menos productivos. Claro, porque sí o sí vas a tener que reducir, pues incluso los horarios de atención. O vas a tener que aumentar tu planilla de trabajadores. Claro, por ejemplo, a ver, si tienes un negocio que abre a las 8 de la mañana y cierra a las 8 de la noche, evidentemente tienes un negocio abierto 12 horas. Así es. De esas 12 horas tendrás que dividir tu jornada en dos personas, turnos. Exactamente. En 2 turnos posiblemente, ¿no? O en 3, ¿no? Depende, ¿no? Bueno, por ejemplo, quiero decirte que en Europa hay países en donde los comercios abren a las 9 de la mañana y cierran a las 4 de la tarde. Claro. ¿Por qué? Porque tienen implementada la jornada laboral a las 40 horas. Ya. Sí, pero la economía es completamente diferente, ¿no? Diferente, allá no necesitas, están reactivando de manera constante la economía, ¿no? Y aquí sí necesitamos flujo. Así es. Entonces, y necesitamos también, obviamente, que el legislador se ponga a pensar un poquito en el comerciante y en el trabajador. Porque mira, aquí hay algo bien interesante. El trabajador dice, sí, yo quiero un descanso. Yo quiero descansar 2 días a la semana. Padrísimo, todos queremos. La verdad, todos queremos descansar. Si realmente lo vas a ocupar para descansar, va. A mí me parece formidable la idea. Ya se van a trabajar a otro lado. Pero se van a ir a trabajar a otro lado, amiga. ¿Sabes qué? Claro. Todos tenemos, con el crecimiento que tenemos del país, que te estoy hablando del 0.5, con una inflación de 4.8, ¿sí? Oye, nos tenemos que ver en la imperiosa necesidad, ¿sí? De seguir chambeando. Y entonces, esos 2 días que me vas a dar, pues me voy a ir a trabajar, pero ¿sabes qué? Me voy a ir a trabajar a la informalidad. Claro. Y entonces, si ya tengo un crecimiento de la informalidad del 54.5% a nivel nacional, fíjate nada más cuánto puede llegar a crecer. Entonces aquí los legisladores tienen que ponerse a pensar en su ley secundaria, que a lo mejor una de las formas para que el trabajador no se vaya a la informalidad es poder tener una flexibilidad voluntaria entre el trabajador y el empleador, en donde podamos permitir, por acuerdo mutuo, que pueda trabajar en las 48 horas. Porque muchos se lo van a pedir. Claro. Porque, mira, esto sería buenísimo porque yo tengo un tope de las 40 horas, de las 40 horas, pero también tengo un tope de las horas extras. Claro, también está porque contemplado si no, en la ley. Si yo no tengo un tope, yo estaría hablando que es como si fuera una esclavitud la que estoy ejerciendo con mi trabajador. Claro. Pero si mi trabajador le voy a dar 2 días de descanso, ¿qué te va a dar? Bueno, ahorita están estableciendo 1, ¿no? Pero si le voy a dar al final, en el 2030, 2 días de descanso, el trabajador, en vez de que se vaya a la informalidad, mejor que se quede a trabajar conmigo por una relación, por un convenio obrero-patronal, ¿sí? Y que obviamente mejor se ponga a chambear. Claro, claro. Sí está complicado, está muy complicado, Lalo. El tiempo se me terminó, pero se nos fue rapidísimo. Pero Lalo, yo concluiría, obviamente es un tema que no se puede concluir, pero me parece que lo que hace falta, lo voy a decir en 2 términos. Por un lado, una visión mucho más de calle de los legisladores, ¿no? O sea, es decir, están legislando sobre algo que está solamente en el escritorio y que han escuchado sobre solamente las rodillas, amiga. Fíjate nada más, yo creo que vale la pena decirle a nuestros amigos legisladores, tanto a los federales como a los locales, porque luego va a venir con los locales. Entonces, tanto a los federales como a los locales, vénganse a ver una jornada de lo que es el sector terciario y vénganse a ver lo que depende de esto y cuánto pago. Claro. No me den el mismo trato. Miren, la ley tiene una característica que es muy importante. La ley debe ser general, ¿sí? Para todos. No puede ser la ley por sectores. Casuística, claro. No.
Pero sí, en este caso, sí tenemos un problema real y grande, porque no podemos, ¿sí?, el aplicarle una norma de una manera al sector, a la gran empresa, y que obviamente el sector pequeño o la micro, pequeña, mediana empresa, que somos los más, estamos hablando que somos más del 90%, ¿sí?, de lo que producimos, el 90%, ¿sí? Entonces somos los más, no nos pasen a pasar esa charola de tan grande, ¿sí?, sin pensar. Entonces yo invito a los diputados, tanto federales como a los senadores también, y a los diputados locales, a que se den una vuelta, a que vayamos a conocer cuál es la situación de todos y cada uno de nuestros negocios. La verdad, para que sientan un poquito, ¿sí?, y tengan el espíritu y poder legislar. Vamos a legislar con la realidad. Claro. No vamos a legislar porque me lo está pidiendo la Presidenta de la República o me lo está pidiendo mi presidente. Como la tarea, nada más, ándale, ¿no? Claro, ¿no? Claro. O porque me lo pide el presidente del partido, ¿no? No, vamos a pegarnos a la realidad, porque saben que la realidad el día de mañana puede ser una consecuencia muy grande. Mi querido Lalo, esta es tu casa como siempre. Muchas gracias. La próxima semana pues seguimos abordando de estos y otros temas. Aquí estamos puestísimos y bueno, empecemos esta semana, este lunes. Con amor, que venimos muy amorosos, ¿sí? Y bueno, pues les mando un saludo a todos y cada uno del radio escuchas. Muchísimas gracias, Lalo. Nosotros nos vamos rápidamente al corte, son las 9:28, regresamos, no le cambien. Así las cosas. Servimos para informar. Informamos para servir. Continuamos. Vámonos rápidamente con otras informaciones. 9 de la mañana ya con 36 minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana. Gracias por permanecer con nosotros en esta sintonía y vamos a revisar, arrancábamos este noticiario con algunas informaciones que tienen que ver con la participación ciudadana y un tema que está pendiente en la zona metropolitana es este censo que organizaría Cívica Querétaro, una organización de la sociedad civil, es una especie como de confederación de organizaciones de la sociedad civil organizada para tratar de dilucidar qué es aquello que en el centro histórico conviene o no para el comercio establecido y el comercio ambulante o semiambulante. Ya comenzaron estos censos, van a acercarse con los que habitan el centro histórico, con los comerciantes establecidos y los no establecidos. Cívica va a buscar a través de este ejercicio ciudadano, pues un acercamiento formal con la administración municipal. Le han llamado diálogos ciudadanos que organiza Cívica y que después, con este censo, van a llevar una especie como de diagnóstico, de resultado a la administración municipal para aportar soluciones que eviten conflictos entre la administración y los comerciantes artesanos. Escuchemos los detalles. Con la intención de conocer la opinión de habitantes y comerciantes sobre el uso del espacio público y el comercio en vía pública en el centro histórico, organizaciones de la sociedad civil realizaron un censo casa por casa, informó César Zafra, integrante de Cívica. Agregó que esto también forma parte del proceso del mecanismo de participación ciudadana denominado Diálogos Ciudadanos, que la organización Cívica solicitó al gobierno municipal en materia de comercio en vía pública, particularmente en la búsqueda de alternativas ante las confrontaciones de los artesanos indígenas con la autoridad. Aclaró que su censo tiene como base científica y no está sesgado, por lo que contemplan entre 700 y 1,000 encuestas. De forma paralela a dicho ejercicio llevan a cabo un encuentro directo con comerciantes en vía pública, comercio establecido, artesanos, restauranteros y cámaras empresariales. Zafra detalló que la consulta está dividida en 3 etapas. La primera parte inició el pasado 9 de febrero y concluirá a más tardar la primera semana de marzo. Después van a realizar un documento con una propuesta consensuada que será socializada con los participantes y la tercera etapa es la presentación formal o las autoridades en el diálogo ciudadano solicitado y del cual se espera una respuesta después de 30 días. Ya construir esta propuesta común y consensuada con todos ellos, con todos estos grupos, hablando
de comerciantes en la vía pública, hablando de comercio establecido, hablando de servidores, servicio, o prestadores de servicio, restaurantes, etcétera, y generando ya teniendo consolidada esta propuesta, ahí ahora sí solicitar a la autoridad que nos recibe en este diálogo público y presentar esta propuesta, ¿no? Entonces, son distintas fases. Primera fase de escucha, consulta con los artesanos, generamos en una segunda fase una propuesta consensuada, articulamos un documento y en la tercera etapa sería ya presentar este documento. Bueno, la intención es justo, como decía César Zafra, que también estuvo aquí en este espacio informativo, pues tratar de suavizar la relación entre la administración municipal y los comerciantes establecidos y los no establecidos en el centro histórico, para que no se repita lo que ha sucedido en meses anteriores con los artesanos y con los inspectores municipales, porque parece que hay mucha resistencia por parte de la ciudadanía para negociar con la autoridad. Están en el primer momento, la primera etapa que implica justo la realización de estos censos. La última etapa, según nos compartía César Zafra, pues se estará resolviendo en el primer semestre de este 2026 con la intención precisamente de que se lleguen a acuerdos reales, formales entre la autoridad y los comerciantes no establecidos y establecidos. 9:40, déjeme hacer rápidamente un corte de estación y regresamos con más información. En este último bloque prácticamente estamos cerrando esta jornada informativa. Así las cosas, Querétaro. No se vaya. Todas las voces están en Así las cosas. Continuamos. 9 de la mañana ya con 46 minutos y vamos rápidamente con otras informaciones. ¿Se acuerda usted? La semana pasada yo le platicaba sobre una rueda de prensa que compartió la familia de Perla Citlali, una chica que desafortunadamente fue víctima de feminicidio, y a un año de distancia su familia no ha tenido ninguna respuesta por parte de las autoridades. Es decir, no ha habido ninguna solución, ninguna explicación, no han dado con el responsable. La Fiscalía asegura que ya se emitió una ficha roja, pero no ha habido ninguna respuesta. En aquella rueda de prensa, la familia de Perla Citlali declaró que la Fiscalía les había obligado a mantener silencio, a mantener un silencio mediático, un silencio público, para no interrumpir las gestiones o las investigaciones para dar con el paradero de este delincuente. El día de este fin de semana, el fiscal general del estado de Querétaro negó que le haya pedido a la familia de Perla Citlali guardar silencio. Lo que dice el fiscal es que lo que pidieron y lo que sugirieron fue realizar una investigación de manera sigilosa para no atentar contra los avances que habían obtenido para dar con el responsable. Pero mire, con silencio o sin silencio, de todos modos la Fiscalía no ha logrado absolutamente nada. Y hoy la familia ha dicho, se rompe el silencio y vamos a seguir poniendo en evidencia todo aquello que no está haciendo correctamente la Fiscalía General del Estado. Vamos con los detalles. Derivado de la reciente rueda de prensa convocada por la familia de Perla Citlali, odontóloga y bailarina de Huapango, que fue encontrada sin vida en su consultorio ubicado en San Juan del Río en el año 2025, en donde se hacían señalamientos a la Fiscalía General del Estado de Querétaro por irregularidades en el proceso de investigación, el fiscal Víctor Antonio de Jesús Hernández aseguró que la instancia ha generado avances significativos respecto al caso. Declaró que ya acudieron ante una autoridad judicial y se les solicitó una orden de aprehensión, misma que les fue otorgada.
indicó que el responsable del delito ya cuenta con una ficha roja ante el Interpol con el objetivo de que la persona sea detenida en cualquier parte del mundo. Respecto a los señalamientos realizados por la familia, en donde se señalaba que la dependencia había solicitado dejar de hablar del caso de manera pública, el fiscal aseguró que eso no era verdad. Expresó que todo tipo de investigación debía ser realizada con sigilo para no obstaculizar su realización. Enfatizó que como dependencia les interesa que el caso sea resuelto y que la persona responsable sea detenida y que permanezca en prisión por el delito que llevó a cabo. Hace unos días, familiares de Perla Citlali dieron una rueda de prensa en donde denunciaron faltas de avances respecto a la investigación, debido a que a un año del suceso solo habían acumulado actuaciones pero no avances reales. Mencionaron que la falta de apertura para que pudieran hablar de caso es una revictimización y debido al estancamiento presentaron una queja ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Estado de Querétaro. Nosotros nunca hemos solicitado que se haga, que no se difunda, y al contrario, creo que nosotros estamos convencidos en que debe haber transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en las investigaciones que son de la competencia de la institución. Yo lo que les puedo decir es que con celeridad se realizó el trabajo y desarrollo de las diligencias correspondientes que dieron y permitieron identificar quién fue la persona responsable de la comisión de ese delito. Nosotros judicializamos, acudimos ante la autoridad judicial, solicitamos una orden de aprehensión en una audiencia, nos fue obsequiada, es decir, obtuvimos la orden de aprehensión y hemos estado realizando todas las diligencias en el ámbito de nuestra competencia para llevar a cabo la localización y detención. Incluso hemos solicitado la colaboración tanto de las autoridades estatales, municipales, como también las federales e internacionales, porque Bueno, pues el fiscal puede decir mucho, ¿no? Y la narrativa puede ser súper extensa. Lo cierto es que en los hechos no hay un resultado. Y lo que llama la atención es que con operativos como Sinergia, por ejemplo, hayan detenido a 30 delincuentes que operaban para otros estados de la República Mexicana y según las declaraciones del propio gobernador, si bien es cierto no operaban aquí en Querétaro, aquí se reunían y aquí los detuvieron. 30 delincuentes que pertenecían a una célula delincuencial a nivel nacional. Han hecho detenciones importantes de delincuentes en otras partes del estado, no solamente en la zona metropolitana. Han detenido aquí delincuentes que vienen de otras partes de la República Mexicana. Entonces, insisto, puede haber mucha declaración, mucha retórica. Lo cierto es que en los resultados no hay nada a favor de este proceso. Y Perla Citlali sigue esperando justicia. Mire, rápidamente y para cerrar mi comentario, no solamente está este caso, y esto me parece que hay que nombrarlo una y otra vez. La Fiscalía ha presumido que todos los feminicidios en el estado de Querétaro han sido resueltos, que todos los casos de violencia de género en donde ha habido víctimas fatales han sido resueltos. Pero hay particularmente 2 casos de los que la Fiscalía no ha podido decir absolutamente nada. El caso es de Perla Citlali, una odontóloga asesinada dentro de su consultorio, del que tienen detalles del feminicida y al que no han podido detener a 1 año de distancia. Y en otro caso, el caso de una chiquita de 12 años que fue violentada sexualmente de manera sistemática por su padre. 2 años y cacho esta niña estuvo sufriendo violencia sexual por su papá. Lo denuncian, el tipejo escapa, lo detienen, pero fue demasiado tarde. Apenas le dictaron sentencia en diciembre del año pasado, pero ¿qué cree? Lluvia se suicidó. Se quitó la vida en septiembre y no pudo ver coronada la justicia a su favor. Hoy su madre vive con 2 duelos, el de haber perdido a su hija, que no toleró el peso de un proceso que resultó más injusto que justo. Y segundo, el duelo de un tipo que hoy todavía no está en la cárcel. Todavía se encuentra libre a pesar de que ya le dictaron una sentencia condenatoria. Y Lluvia
desafortunadamente no pudo ver justicia en su caso. Y así como esos, hay muchos de los cuales desafortunadamente la Fiscalía pues no va a reconocer. Y en el caso de Perla Citlali no ha reconocido que utilizaron el silencio para pues evitar dar detalles de un caso que a todas vistas no ha tenido el mismo empuje que otros tantos que tiene ahí la Fiscalía General del Estado de Querétaro. 9:54, y antes de irnos al corte le comparto esta información. En los establecimientos de la Comer, Fresco y Comer, hubo huelga de por lo menos unas 3 o 4 horas este fin de semana. Por fortuna, el tema se resolvió a favor de los trabajadores. Un aumento salarial del 13% para 800 empleados de la empresa comercial City Fresco SDRL DSB fue logrado por el Sindicato Industrial de Trabajadores CTM, Región 49, esto después de haber hecho una huelga de 3 horas. Y es que los líderes sindicales aseguraron que desde hacía más de 3 años no habían tenido una revisión contractual. De acuerdo con Soledad Bonilla Oviedo, secretaria general del sindicato, los trabajadores beneficiados son de las sucursales Comer Milenio, Comer Refugio, Comer Juriquilla, Fresco Juriquilla, Comer Estadio, Comer San Juan del Río y Comer Álamos. No solo lograron un aumento en el salario, también obtuvieron una prima vacacional, prima dominical, vales de despensa y el día de cumpleaños de cada trabajador ser reconocido como festivo. El logro que tuvimos pues es una negociación de más de 2 dígitos y eso pues nos da mucho gusto porque finalmente se hizo valer el derecho de los trabajadores y sobre todo se cumplió con el objetivo que es que el trabajador tenga una mejora a través del contrato colectivo. Bonilla Oviedo recordó que el 20 de enero de este año se presentó una demanda ante juzgados para solicitar la revisión de contratos colectivos y como parte del proceso conciliatorio se detuvieron varias prórrogas, además de pláticas conciliatorias en el Centro de Conciliación Laboral. La última fue a las 9 horas del 13 de febrero y al no lograr acuerdos decidieron iniciar la huelga a mediodía con una duración de 3 horas. Refirió que durante el proceso de revisión contractual la empresa mostró resistencia, por lo que reconoció el trabajo que realizó el equipo de la CTM y acusó que desde el 12 de febrero la empresa comenzó a presionar a los trabajadores, mientras que el viernes en medio de la protesta se observó a personal de confianza y de seguridad privada, principalmente de las sucursales Estadio y Fresco Juriquilla, con actitudes agresivas y acosadoras. La secretaria general detalló que los trabajadores sindicalizados tienen diferentes puestos desde cocina, tablajeros, auxiliares de piso, cajeros, entre otros, con salarios que van de los 9,500 a los 10,000 pesos y ahora tendrán un incremento salarial importante. Cruz Araujo, secretario general de la CTM, añadió que durante los 3 años que no se hizo la revisión contractual ni salarial, era por consideración ante la posible desaparición de la marca, pero ya existía mucha inconformidad por los empleados ante la falta de actualizaciones salariales. Son las 9:57 y se nos terminó el tiempo. Gracias por habernos acompañado en esta jornada informativa. Cristian García en controles técnicos. Yo soy Claudia Ivonne Hernández Torres de este lado del micrófono. Nos escuchamos el día de mañana. Que tenga usted un excelente lunes. Mejor arranque de semana.